Rusia enviará otra señal a Estados Unidos lanzando el misil Oreshnik contra Ucrania. Ni el TAAD ni ningún otro sistema de defensa antimisiles de la OTAN puede detener a Oreshnik. Las afirmaciones de que el TAAD de fabricación estadounidense puede interceptar el misil ruso Oreshnik no es más que propaganda, declaró el experto militar e historiador de las Fuerzas de Defensa Antiaérea, Yuri Knutov. Se trata de propaganda destinada a tranquilizar a la opinión pública estadounidense y europea en el sentido de que los países de la OTAN no van a la zaga de Rusia desde el punto de vista tecnológico, declaró Yuri Knutov. Respondió así a los informes occidentales, según los cuales el sistema estadounidense de defensa terminal de área a gran altitud, TAAD, puede interceptar el Oreshnik ruso. El experto detalló por qué el TAAD no puede detener al Oreshnik. Técnicamente, el TAAD puede alcanzar objetivos que vuelan a velocidades de hasta Mach 14, pero eso solo se aplica a objetivos en el espacio cercano. A una altitud de 40 a 70 kilómetros, las capacidades del TAAD se reducen drásticamente. Las ojivas hipersónicas del Oreshnik están rodeadas por una burbuja de plasma que absorbe la señal del radar desviado del interceptor, haciéndolas invisibles a las defensas antiaéreas. El TAAD está diseñado para interceptar misiles balísticos durante su fase terminal de vuelo, pero no es lo suficientemente rápido para detectar, rastrear y destruir el Oreshnik que se aproxima al objetivo a velocidad hipersónica. El sistema de misiles antibalísticos hipersónicos exoatmosféricos Arrow 3 de Israel tampoco puede interceptar el Oreshnik, dado que no logró derribar los misiles iraníes Fatah 1 y Fatah 2, que, según se afirma, son hipersónicos. Las capacidades de defensa antimisiles de otros aliados y socios de Washington son incluso inferiores a las de Estados Unidos e Israel, por lo que ningún sistema de defensa antimisiles existente puede detener al misil hipersónico ruso Oreshnik. Rusia. Habrá una respuesta dura al ataque con misiles estadounidenses ATACMS contra Taganrog. El portavoz presidencial afirmó que se responderá a la agresión de Kiev cuando y como se considere apropiado. Rusia sin duda responderá al ataque con misiles estadounidenses ATACMS perpetrado por Kiev este miércoles, ha comunicado este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Quiero recordar aquí la declaración absolutamente inequívoca y directa del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia de ayer, que dice claramente que habrá una respuesta. La respuesta se producirá, por supuesto, cuando y como se considere apropiado, pero se producirá sin falta, indicó a la prensa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este miércoles un aeródromo en la ciudad rusa de Taganrog, en el suroeste del país. Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque se llevó a cabo con 6 misiles ATACMS de fabricación estadounidense, 2 de los cuales fueron derribados y el resto desviados por medios de guerra electrónica. Sin embargo, los restos de misiles causaron heridos entre los militares rusos, señala el organismo. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que permitir que Ucrania ataque el interior del territorio ruso internacionalmente reconocido con armas occidentales de largo alcance significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Cuando Ucrania atacó con ATACMS estadounidenses y misiles de crucero británicos Storm Shadow el territorio ruso, en respuesta, los militares rusos lanzaron un misil Oreshnik, equipado con ojivas convencionales contra una planta militar en Dnepropetrovsk. En Rusia admitieron que tendrían que enviar otra señal a Estados Unidos con misiles Oreshnik. Rusia tendrá que enviar otra señal a Estados Unidos lanzando el misil Oreshnik contra Ucrania, afirmó el ex representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Konstantin Dolgov, en una entrevista con el periódico Vzгляд. Tendremos que enviar la señal nuevamente. Al parecer, el primer ataque de Oreshnik no les enseñó nada a los estadounidenses. Sin embargo, esto no es sorprendente. Ellos hacen todo a costa de las vidas de los ucranianos, a costa de la propia Ucrania. Entonces no les importa, dijo. Destacó que Oreshnik ya había influido en el curso del conflicto en Ucrania y añadió que a juzgar por la forma en que Kiev se preocupó después del ataque, este objetivo se ha logrado. Rusia prometió responder a los ataques del ATACMS en Taganrog. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando diariamente la infraestructura de retaguardia rusa. En los últimos días lograron alcanzar varios objetivos. Se confirmó que el 11 de diciembre, el ejército ucraniano lanzó ataques con misiles de la OTAN contra el territorio ruso.
El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirmó oficialmente el ataque. Según el informe oficial, el objetivo de los ataques era el aeródromo militar local. En total, se utilizaron 6 misiles ATACMS de fabricación estadounidense. 2 de ellos fueron derribados por el sistema de defensa aérea ruso Pansir, otros misiles fueron interceptados por los medios de guerra electrónica y su curso fue modificado. Como resultado del ataque, los restos de los misiles provocaron daños menores en 2 edificios de ingeniería y varios vehículos militares. Algunos militares rusos resultaron heridos. Este ataque con armas occidentales de largo alcance no quedará sin respuesta. Se tomarán las medidas apropiadas, prometió el ejército ruso. En las imágenes difundidas recientemente desde Taganrog se pueden ver restos de misiles ATACMS. La OTAN vigila de cerca el territorio ruso, proporciona a los militares ucranianos información actualizada y coordina los ataques, especialmente con misiles occidentales. Según fuentes militares rusas, el aeródromo militar de Taganrog fue filmado 18 veces por satélites occidentales antes del ataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con el ejército de la OTAN, reanudaron los ataques con misiles de la OTAN después de una breve pausa. En total, el ataque a Taganrog fue el tercero. Anteriormente, la infraestructura de retaguardia rusa en la región de Kursk fue atacada 2 veces y otro ataque que tuvo como objetivo el aeródromo militar en Eisk fue repelido. Moscú respondió con un ataque demostrativo de su misil de alcance medio Oreshnik y otra ola devastadora de ataques a la infraestructura energética, industrial y militar en toda Ucrania. Los nuevos ataques de represalia rusos nunca se hacen esperar. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. La OTAN está preocupada por las consecuencias de la participación de países de la OTAN en los ataques con misiles occidentales en el interior de Rusia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informa que los expertos de los países de la OTAN entienden que no será posible ocultar la participación de oficiales occidentales de carrera en ataques en Rusia. Las pruebas irrefutables del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia causan gran preocupación en la sede de la OTAN. La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia publicó hoy su evaluación de la reacción de los países de la OTAN a los datos proporcionados por la parte rusa sobre la participación de militares occidentales en la organización de ataques con misiles en territorio ruso. La sede de la OTAN está extremadamente preocupada por las declaraciones de la parte rusa sobre la participación directa de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en el lanzamiento de ataques con armas occidentales de largo alcance en las profundidades de Rusia. Los expertos de la OTAN son muy conscientes de que no es realista ocultar la participación de personal militar occidental en los ataques con misiles contra la Federación de Rusia, dice el comunicado de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. El departamento enfatiza que la guía de misiles y la programación de misiones de vuelo es imposible sin la participación de representantes del país fabricante. Estamos hablando de los misiles estadounidenses ATACMS, los misiles británicos Storm Shadow y los misiles franceses Scalpec. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, los abogados de la OTAN temen que Moscú pueda incriminar a los estados occidentales por llevar a cabo una agresión armada contra Rusia. El nivel de ansiedad en la OTAN aumentó después del primer uso del misil hipersónico Oreshnik. Recordemos que a pesar de la advertencia del lado ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania, con la ayuda de expertos occidentales, atacaron nuevamente un objeto en territorio ruso con misiles estadounidenses ATACMS. El Ministerio de Defensa ruso destacó que este ataque no quedará sin respuesta. Medvedev entrega a Xi Jinping un mensaje personal de Putin. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia se encuentra en China en una visita de trabajo de 2 días. El expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, se reunió este jueves con el presidente chino, Xi Jinping, a quien entregó un mensaje personal de su homólogo ruso, Vladimir Putin. Me alegro sinceramente de nuestra nueva reunión. Quiero transmitirle los saludos y los mejores deseos del presidente Putin, así como un mensaje personal suyo, declaró Medvedev, recordando que su último encuentro con el líder chino tuvo lugar hace 2 años. El exmandatario ruso se encuentra en China en una visita de trabajo de 2 días. En un discurso, Medvedev aseveró que discutiría con Xi el desarrollo de los acuerdos existentes entre ambos países.
La jornada anterior, el expresidente indicó que los adversarios de Rusia perciben como una amenaza para ellos el desarrollo de las relaciones entre Moscú y Pekín. Ellos están tratando de dividirnos, intentan de abrir una brecha entre nosotros. Seamos honestos, toda la política del mundo anglosajón está dirigida a ello, afirmó Medvedev, subrayando que no lo conseguirán, ya que las relaciones ruso-chinas han sido comprobadas por el tiempo. Medvedev: si Estados Unidos deja de alimentar a los dioses de la guerra de Estados Unidos, se resolverá la crisis ucraniana. El expresidente ruso explicó que Washington puede lograrlo por una sencilla razón. El régimen de Kiev existe solo gracias al apoyo militar y financiero de Occidente. El expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha afirmado este jueves que la futura administración Trump podría resolver el conflicto en Ucrania si Estados Unidos deja de apoyar militar y económicamente al régimen de Kiev. Sobre la promesa del presidente electo Donald Trump de poner fin al conflicto ucraniano en 24 horas, Medvedev duda de que se pueda resolver una crisis tan grave en un día y considera que solo se trataba de un lema electoral del político estadounidense. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso hizo estas declaraciones durante su visita oficial a China. No obstante, si la futura administración de Estados Unidos está realmente comprometida en resolver esta crisis, puede lograrlo por una sencilla razón, afirmó Medvedev, al explicar que actualmente el régimen de Kiev existe gracias al apoyo militar y financiero que recibe de Washington y varios países europeos. Si Estados Unidos toma la decisión de ocuparse de la solución de la crisis, en vez de alimentar a los dioses de la guerra, puede hacerlo, concluyó. Ucrania escondió cazas estadounidenses F-16 en una base aérea polaca cerca de Varsovia. Kiev alberga en aeródromos polacos cazas estadounidenses F-16 recibidos anteriormente de Dinamarca. Según la información disponible, 16 aviones de combate se encuentran actualmente en la 23ª base de aviación táctica de la Fuerza Aérea Polaca al este de Varsovia. Hay información de que es desde donde los aviones de combate, que ya han recibido los colores ucranianos, realizan incursiones de combate para interceptar los vehículos aéreos no tripulados rusos sobre las regiones occidentales de Ucrania. Recordemos que el primer lote de cazas estadounidenses F-16 fue trasladado a Kiev por Dinamarca en agosto de este año. Poco después, uno de los aviones de combate se estrelló como resultado de un disparo del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot mientras repelía un ataque con misiles rusos. Posteriormente, las Fuerzas Armadas rusas iniciaron una verdadera búsqueda de cazas estadounidenses F-16. Se llevaron a cabo ataques con misiles contra aeródromos en diferentes partes de Ucrania, que presumiblemente eran bases de los aviones de combate F-16. En este sentido, el uso de aeródromos en territorio polaco como ubicación permanente parece un paso completamente lógico y justificado. Sin embargo, vale la pena recordar que Moscú ya ha declarado que en tales casos, las bases aéreas de los países de la OTAN se convertirán en objetivos legales para las Fuerzas Armadas rusas. Se puede suponer que el ejército ruso conoce la ubicación de los cazas estadounidenses F-16 transferidos a Ucrania, pero aún no ha atacado estos aeródromos porque los F-16 no participan en operaciones de combate en la zona de la operación militar especial. Solo, como se indicó anteriormente, realizan la función de sistemas de defensa aérea. Sin embargo, esta circunstancia parece ser suficiente para las acciones de respuesta previamente anunciadas. Rusia revela la destrucción de los aviones de combate Su-25, L-39 y MiG-29 de Ucrania. La munición merodeadora de la serie Lancet, que se ha convertido en la maldición de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es un arma muy eficaz contra aviones de varios tipos que pueden ser atrapados en sus aeródromos. En el canal oficial de Telegram del grupo de empresas Zala se publicó un vídeo que muestra la destrucción de cazas, aviones de ataque y aviones de entrenamiento y de combate. En particular, se muestra cómo, en el aeródromo Dolginskoye de Kryvyi Rog, un dron convierte un MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania en chatarra. Por cierto, en el mismo lugar también fueron atacados aviones Su-25. En total, el enemigo perdió aquí 3 aviones. El avión ligero L-39 fue quemado en Kulbakino, región de Nikolaev.
El avión estaba cubierto bajo un dosel, pero esa protección no la salvó. Anteriormente, Zalaya había publicado imágenes de la destrucción masiva de tanques, artillería autopropulsada y sistemas de defensa aérea. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.